Cuando hablamos de tesoros, nos viene a la mente grandes riquezas de todo tipo. En México existen tesoros cuyas riquezas han obsesionado a muchos a lo largo de generaciones. Estos pueden tratarse de botines piratas, riquezas aztecas, joyas de la nobleza, entre otros. Dichos tesoros fueron escondidos por sus dueños por el temor a que cayeran en manos equivocadas. Son tantos los que han tratado de encontrarlos y han fallado que se han llegado a considerar como leyendas. Acompáñame para conocer los 5 tesoros malditos de México. Es bien sabido que Pancho Villa ocultaba armas y dinero en los lugares más recónditos de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. El propósito era muy simple. Ante cualquier contratiempo siempre podía recurrir a alguno de sus entierros para reabastecerse y continuar con la batalla. Se decía que por su profundo conocimiento del territorio era de los pocos que podía dar nuevamente con el lugar en que escondían el dinero, las armas y el parque. También se decía que Villa, al ser muy desconfiado, enviaba a alguno de sus muchachitos, como él les decía, para que enterraran tesoros entre los que se podían encontrar lingotes de oro, monedas de oro y plata, además de joyas y muchas otras cosas, provenientes de los saqueos que el general llevaba a cabo a diferentes hacendados o ricos de la época. Pero el caudillo le encomendaba a uno de los enviados que al terminar de enterrar el tesoro se encargara de los demás, para que nadie supiera dónde se encontraba dicho tesoro. Pero al llegar el emisario a contarle a Villa que la tarea estaba realizada, el general se encargaba personalmente de él, lo que hacía que solo Villa supiera la ubicación del tesoro. Las leyendas cuentan que al morir de una manera tan trágica, los enviados de Villa aún están ahí, cuidando el tesoro del general revolucionario de cualquiera que quiera llevárselo. Cientos de joyas, barras de oro, cuentas y otras piedras preciosas son solo algunas de las posesiones que se relacionan con Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani que dirigía el imperio mexica una vez que se estableció contacto con los españoles. La versión más conocida sobre el supuesto tesoro de Moctezuma se remonta a las crónicas novohispanas de 1520, inmediatamente después de que los españoles entraran a Tenochtitlan y entablaran conversaciones con el propio tlatoani mexica. Una vez que Cortés y el resto de su expedición se hallaban establecidos en el palacio de Azayacatl, y después de intentar realizar un adoratorio cristiano en una de las paredes del recinto, uno de sus hombres, de nombre Alonso Yáñez, descubrió una puerta sellada que conducía hacia una cámara secreta. En palabras de Bernal Díaz del Castillo, Alonso Yáñez vio una pared como una señal que había sido puerta, que estaba cerrada y muy bien encalada y bruñida, y como había fama y teníamos relación que en aquel aposento tenía Moctezuma el tesoro de su padre Axacaya, sospechóse que estaría en aquella sala, que estaba en pocos días cerrada y encalada, y secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro, y vieron tanto número de joyas de oro y planchas, y tejuelos muchos, y piedras de chalchihuites, y otras muy grandes riquezas. Quedaron elevados y no supieron qué decir de tantas riquezas. Se trataba del primer atisbo histórico de un posible tesoro. A partir de este instante, las distintas relaciones que dan cuenta de los hechos afirman la importancia del mismo con detalles, desde la parte que debía enviarse a la corona y el remanente para los capitanes y hombres de Cortés, hasta las pesquisas y saqueos que se realizaron una vez que el tesoro ya no estaba en posesión española. Según las crónicas novohispanas, el enorme tesoro que había quedado en manos de los hombres de Cortés desapareció de su sitio una vez que las revueltas aumentaron en intensidad después de la matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma, que provocó la posterior huida de los españoles de Tenochtitlan, dejando grandes cantidades de oro y otras joyas preciosas a su paso. Desde hace mucho tiempo se ha venido contando de generación en generación que en la peña del Valle de Bravo hay enterrado un valiosísimo tesoro, refiriéndose que en tiempo de la Guerra de Independencia los insurgentes perseguían a muerte a los españoles, que por lo general eran dueños de cuantiosas fortunas, extendidos latifundios y ricas minas de oro y plata en completa bonanza. En el Valle de Bravo,
poseedores de una gran extensión de tierra, había unos españoles sumamente ricos, y que temiendo ser presa de los terribles guerrilleros, determinaron separarse de la Nueva España para encaminarse a su patria, pero antes de hacerlo enterraron una cuantiosa fortuna en la Peña del Valle. Consumada la independencia por el gran libertador Agustín de Iturbide, y cuando el país comenzó a vivir separado de la corona de Castilla, aquellos españoles que habían dejado sepultada enorme fortuna en la Peña del Valle enviaron a 2 personas de su confianza a México para que, encaminándose a la población del valle, buscaran en la peña aquel tesoro, y para que con facilidad dieran con él, les dijeron que encontrarían como señal un enorme clavo. Aquellos españoles llegaron a México, y ya en el pueblo del valle, y más aún en la peña, buscaron con todo empeño y gran tenacidad la fortuna oculta, pero nunca la encontraron porque jamás dieron con el enorme clavo que se les había dado como señal. Por lo tanto, se tiene plena seguridad de que en los ricos del Valle de Bravo, denominados la Peña, permanece aún oculto aquel tesoro que dejaron escondidos los riquísimos españoles. En el siglo XVI, donde aún había invasiones de piratas y los saqueos entre ellos eran constantes, había desembarcado uno de ellos, y que era muy conocido en el mar, el cual llevaba el nombre de Tefal Lamartine, quien se hacía acompañar de su secuaz y compañero de aventuras. Estos dos descendieron en la Bahía de la Paz cargando un tesoro que contenía joyas y muchas monedas de oro y plata, con la finalidad de esconderlo y enterrarlo. Para esconderlo tenían que irse lo más lejos posible y ubicar un punto reconocible, así que deciden irse a uno de los puntos geográficos más representativos de La Paz, como lo es a simple vista el Cerro Atravesado. El pirata Tefal y su ayudante lograron subir el cerro y enterrarlo, pero entre los dos no existía la confianza, y a raíz de ello los pleitos eran constantes, pues en su mente había un objetivo, el huir con el tesoro, por lo que al poco tiempo hubo una disputa y terminaron matándose mutuamente. Cuenta la leyenda que en las noches se pueden observar muchas luces, las cuales cuidan el lugar donde se dice que está el tesoro escondido, e incluso hay personas que afirman haber visto al fantasma del pirata Tefal cuidando celosamente el lugar donde está el tesoro. De acuerdo con leyendas populares, en alguna parte del Nevado de Toluca se encuentra un tesoro. Según las anécdotas, este está conformado por dinero y artículos de oro que pertenecieron tanto a la Iglesia Católica como al virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue. El único rastro del tesoro es una carta donde se describe su supuesta ubicación. La carta, escrita por un hombre llamado Bartolomé Juan del Castillo, relata que el tesoro es parte de los saqueos realizados por él y su grupo de ladrones, quienes realizaron muchos robos en los alrededores del Nevado de Toluca. En una carta aseguraba que entre su botín se encontraban propiedades del virrey. El botín de sus fechorías había sido acumulado por años, ya que pensaba dejarle todo a su hijo, quien había abandonado junto con su madre. Parte de la carta dice: año 1760. Yo, Bartolomé Juan del Castillo, en nombre de Dios Padre, que me crió y me conserva, hago la confesión siguiente. Siendo el jefe de los ladrones que operaban en la Sierra del Nevado, yo como depositario de grandes robos, de conductas que llevaban grandes tesoros que se conducían a España y que pasaban por estos campos y de varios puntos de los minerales, declaro en nombre de Dios Todopoderoso ser cierto todo lo que voy a escribir. Declaro que en la cañada del Jicote, que se halla en los montes de los Estrada, de su lugar donde se juntan dos aguas, una chica y otra mayor, de allí por abajo, donde hace un salto chico, está un subterráneo. Su puerta es pequeña, apenas puede caber el cuerpo de un hombre. Está al pie de una corta peñita. Dicha puerta está cubierta con una losa que a su vez está cubierta con tierra. Aquí hay intereses muy grandes. Allí está el convoy que se le quitó al virrey O'Donoghue en el Paso del Macho. Este fue con 1 millón de dinero.
Al frente se encontrará un altar hecho de mezcla donde está colocado el Señor del Hospital, que es el que veneraban antes, mas también se encontrarán los útiles de plata y oro con que se servía el virrey. Hay una gran cantidad de barras de plata formando un camellón. También se encontrará un depósito de ornamentos y a un lado otro altar con el Cristo de oro del virrey. México es un país que esconde grandes secretos, de los que tal vez nunca sabremos qué tan reales sean. Pero ahora ya conoces la historia de los tesoros malditos de México.